Primera de Juan capítulo 1. Algo que conviene entender de las cosas en el Nuevo Testamento es que el orden en que aparecen los libros no es el orden en que fueron escritos. Entonces probablemente Marcos fue el primer evangelio, pero no es el primero que aparece, pero el primer evangelio escrito. La primera epístola a una iglesia fue Primera Tesalonicenses. Pablo lo escribió luego de tener que abandonar Tesalónica por persecución. Santiago también, o sea, Jacobo escribe probablemente muy temprano en cuestión de simplemente que esto se circulara donde hubiera comunidades de judíos creyentes. Y llegando a Primera de Juan, si te das cuenta leyendo en Apocalipsis, él estaba en Patmos, en exilio, era como preso político, minas de sal y toda la cosa, o sea, como de película, un hombre ya por ahí de 90 años, y Jesús se le aparece, y en una serie de visiones, que es lo que plasma el libro de Apocalipsis. Eso fue primero lo que escribió Juan. Después, Primera de Juan y sus epístolas, segunda y tercera de Juan, y al último, el Evangelio de Juan, cuando él ya estaba viviendo en Éfeso, ya muy ancianito, ya no podía caminar, lo traían en camilla y nomás daba una bendición y ya lo retiraban. O sea, estaba muy viejito, pero también él escribió el Evangelio de Juan. Entonces, si estás dando cuenta de eso, es casi en las últimas del primer siglo. Ya los demás apóstoles se habían muerto, le presentaron diferentes evangelios que se habían publicado y él verificó Mateo, Lucas y Marcos. Él verificó esos son auténticos. Interesante, ¿no? O sea que tan temprano ya estaban falsificando, ya estaban todos haciendo su podcast con su propia versión y todo, pero el Evangelio de Juan toca temas y ofrece información que los otros evangelios no ofrecen. Uno, porque menciona nombres como Nicodemo y demás, Lázaro, porque ya se habían muerto, entonces ya estaban fuera de peligro de persecución. Entonces los otros evangelios, muchos dicen, sobre todo Marcos, cierto hombre, cierta mujer, y como que cubre su identidad para protección de los inocentes, por decirlo así. Entonces, pero otra razón, Juan incluye datos de la muerte de Jesús y su resurrección por el gnosticismo que ya estaba floreciendo y estaba invadiendo la iglesia, afectando cómo veían las cosas, y sigue afectando hasta el día de hoy. Siempre estamos teniendo que decir, no es así. Entonces, en Primero de Juan, es muy general lo que él viene ofreciendo, pero son indicaciones, son instrucciones y son como pruebas que podemos aplicar a nuestra vida y alrededor de nosotros y leer mejor nuestra propia vida y también leer la situación en el mundo alrededor de nosotros. Entonces el tema aquí, el motivo por que escribe esta carta es gozo. Y pero ese gozo, ¿cómo se tiene? Porque realmente fuera de ahí no está hablando de gozo. Está hablando de otras cosas, andar en la luz, decir la verdad, perdonar al que aborreces. Alguien muy sabio dijo que es interesante que el mandamiento de amar a tu prójimo y amar a tus enemigos existen porque son a veces la misma persona. Entonces necesitamos poder, o sea, ¿cómo hacemos eso? Pero realmente, y dice aquí, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, plenitud de gozo, máximo de gozo. Entonces vamos a dar lectura en versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Entonces, en esto podemos decir, ok, ¿por qué gozo? Y también, ¿por qué comunión? Porque tener comunión con ellos, que tenían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, implica que nos coloca en el sitio donde vamos a tener gozo cumplido, plenitud de gozo. Entonces, y podemos decir, bueno, ¿y por qué gozo? ¿Qué importa? O sea, ¿qué tal si yo nomás quiero vivir amargado? Déjenme con mi amargura, ¿no? Me gusta, ya no vivo decepciones, ya nadie me queda mal, nadie que me cae mal, en especial porque todos me caen mal. Entonces, podemos llevarlo así, pero ¿por qué gozo? Número uno, la diferencia entre gozo y alegría es importante. Entonces, gozo es el estar siempre como a punto de sonreír, casi a punto de reírte, de sentirte bien, soltura, libertad, tranquilidad y todo eso. Entonces, es diferente a alegría. Alegría es con todo eso de canto, de bulla en una fiesta de cumpleaños o algo así. Entonces, eso es alegría. Y gozo puede ser algo muy solemne, muy serio, pero siempre a punto de sonreír. Entonces, si puedes entender eso, podemos ver otra vez esto, sí, ¿por qué gozo? Porque implica paz, ¿ok? Implica paz. Puedes tener paz sin gozo, pero no puedes tener gozo sin paz. Piensa en tu propia vida, las experiencias que has vivido y todo eso. Cuando hay ansiedad, cuando hay angustia, gozo se aleja. O sea, como que ya no figura en ese marco. Y puedes tener paz sin tener gozo, porque estás triste, pero tienes paz. Muere un familiar y puedes tener paz y no tener gozo, ¿ok? Pero no puedes tener gozo si no tienes paz. Entonces empezamos a ver por qué la comunión es el sitio en donde nos colocamos para poder conocer verdadero gozo, plenitud de gozo. Entonces, otra vez, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, eso dice nomás en una frase, Juan, en un versículo que ni termina lo que quería decir en el enunciado. Pero entonces inserta paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Entonces eso ya en corto, y todavía no termina su enunciado, ¿te das cuenta? Lo que hemos visto, oído, entonces regresa a lo que venía diciendo, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Entonces es importante ver eso, que no se está hablando de una experiencia mística, una experiencia religiosa en sí. Dos personas en últimos meses han tenido una fuerte experiencia religiosa y se han convertido. Una es una actriz de muchas cosas y muy fuerte, su caso muy oscuro, y no actriz como de Hollywood o algo así, y muy fuerte el caso, y o sea muy conocidísima, y se ha convertido, ya se bautizó. Y dices, bueno, entonces ¿vas a seguir pintando tus uñas negras? O sea, nomás preguntamos, ¿no? Para saber qué modas van a estar afectando en las iglesias, pero o sea, es muy, muy fuerte su caso. Y hay otra apenas que era estrella o actriz de pornografía y se ha convertido, empezó a visitar catedrales en Europa, como queriendo saber qué es real, qué es concreto, qué es lo que no cambia. Y tuvo una experiencia religiosa en Europa en una catedral y se convirtió. Ahora es católica. Y dice, entonces no se convirtió. Se convirtió en católica, ¿ok? No estoy hablando de qué es su futuro eterno y todo eso, pero es importante ver lo que está, porque eso no es para publicidad.
¿ok? No es para, aplicarle cables así y arrancar el motor de su carrera artística o algo así. Es ya sepultar su carrera con eso. Y es importante ver, y han habido otros, como que nosotros estamos como más ya familiarizados con quizás un deportista, mucho más probable un artista, y siempre como que dicen, bueno, es porque ya no le contrataban para discos. Mucho ya no le he visto salir en entrevistas o en TV Notas o algo así. Entonces, como que empezamos a decir, pues sí, como es una táctica, es una estrategia de como reiniciar o arrancar su vida artística, pero en este caso no, realmente aquí ya se está sepultando. Entonces tenemos que ver que eso existe, ¿ok? Puedes tener una profunda experiencia religiosa, espiritual, puedes tener eso, pero lo que Juan está subrayando aquí es que no es una experiencia religiosa la que te hace falta. ¿Okay? Te puede suceder, ¿okay? Te puede suceder, pero eso no es lo que cambia. Puede esto venir en el paquete, pero eso no es lo que cambia. Entonces dice, lo que era del principio, o sea, él está hablando en términos de filosofía, sobre todo platónica. Toda la gente muy familiarizada que va a leer eso, creyentes y no creyentes, va a entender lo que está diciendo. Lo que era desde el principio. Entonces estamos hablando el logos, y es interesante cómo Platón pudo llegar y desarrollar y establecer logos como lo que vamos a llamar aquella expresión última, inicial y perfecta. No hubo más que decir antes, no hay más que decir después, o sea, es final eso y es perfecto, no hay más que agregarle. Los logos. Pero es importante ver que cuando están hablando de lo que es el efecto o el diseño inteligente detrás del universo, identifican que eso se da a conocer, se expresa hablando. Génesis 1:1. Pero necesitamos ver eso, que como que es, ¿qué más se puede decir? O sea, ¿qué agregamos a esto? Entonces, cuando dice Juan en su prólogo, en el Evangelio de Juan, en el principio era el logos, el verbo. Antes de esto no hubo nada que decir. O sea, eso es la primera palabra, la primera expresión viene de Dios. Pero ahora ve esto. Y es importante porque ellos empezaban a sospechar esas cosas. Y la Biblia viene y dice, ajá, aquí está. Es importante ver eso, que no es como que tomó prestado de filosofía griega para perfeccionar la teología cristiana del Nuevo Testamento, sino al revés, sino esto venía completo y explica y arroja luz a lo que la filosofía siempre quedaba corto. Hasta el mismo Platón dice, hasta ahí podemos llegar, no más. Si existe esto, ha de ser así. Y la Biblia viene diciendo, existe y es así. ¿Okay? Entonces, en el principio era el logos, era el verbo. El verbo era Dios, era con Dios. Nada de que existe fue hecho sin Él. Él hizo todas las cosas. Pero entonces tenemos eso cuando vas leyendo en Génesis 1. Y no es nada más como un mito de creación, sino es una declaración, es una propuesta de origen. Porque cuando Dios va a hacer los peces, habla a los mares. Cuando va a hacer las bestias y los árboles y todo eso, habla a la tierra. Produzca la tierra todo tipo de árbol, todo tipo de bestia, reptiles que se arrastran, etc. Y cuando Dios va a hacer al ser humano, Dios habla a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es muy importante ver eso. Eso no es que no supo qué decir Moisés. Vamos a escribirlo así. O sea, no es un ensayo que él está escribiendo para secundaria y necesita tener 2 cuadrillas o algo así para entregar la tarea. O sea, es tan específico y si te das cuenta es un filo que corta en el mundo.
¿Ok? Entonces, importante con eso, otra vez, versículo 1, lo que era desde el principio. Estamos hablando de original, absoluto, universal. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, pero checa eso. No es simplemente como el deísmo que pues Dios ha de existir porque vemos la belleza y el poder y el diseño inteligente del universo, pero realmente más de eso no sabemos cómo es Dios. Entonces, no, sino lo hemos oído. Y no yo, como que tuve una revelación, no, lo hemos oído. Porque eso es importante. Juan está colocándolo alrededor de una mesa en el aposento alto cuando Jesús entra el día que resucitó y dice, pasa a vosotros, y se asustan. Sí, lo que hemos oído no era lo que esperábamos, pero cuando lo conocimos tiene toda la razón, tiene todo el sentido. Yo llegué a creer que la Biblia sí eran como impresiones personales, que eran como puntos de vista muy acertados, muy sagrado, que vale la pena. O sea, nunca dije Dios no existe, nunca dije la Biblia no es la palabra de Dios, pero realmente sí fui desconectando los cables uno por uno. El paciente estaba muy crítico y fue una bomba. Imaginarme que no es como esperaba, pero tiene todo sentido. Es justo para todo lo que necesitábamos oír, ver y palpar con nuestras manos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, no visto en nuestro interior, sino visto con nuestros ojos. O sea, tener que hacer eso. Pedro y Juan, los demás están en el barco. Jesús dice, echa la red al otro lado. Y entonces si Juan hace así contra el sol, si te das cuenta, está apenas amaneciendo. Donde estaría el barco y donde estaría Jesús sobre la playa, el sol viene saliendo de las alturas de Golán, y entonces Juan está así. Es el Señor. Y Pedro se viste. Con Pedro nunca me acabo, porque Pedro se viste y se echa al agua. Y él, o sea, y Pedro luego se pone a aconsejar a Jesús, pobre Pedro. Entonces, pero así hemos visto con nuestros ojos, o sea, era cosa de hacer esto. Es el Señor. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y eso tiene muchas capas. Un día simplemente atravesando el mar de Galilea y Jesús les deja navegar un poco libre y la gente da vuelta y llega antes que ellos que iban en corto, en línea recta, cruzando de un punto a otro sobre el agua, llegarían antes. Entonces, ahí están, entonces imagínate, a ver Jesús, agarra el timón así, ahí están ellos, es un carpintero. Ya sabes, de Nazaret no sabe nada bueno, entonces ni sabe pues o por redonda. Entonces, o sea, ahí está enseñándole a manejar esto y jala estas cuerdas así. Y aguas cuando la vela da vuelta, cuando el viento hace eso, porque te va a poner una en la cabeza. Y Jesús simplemente cuando la tormenta se pone en pie en la tormenta y dice, calla, enmudece y ¡pum! Termina. Pero tenemos que cuidar al maestro, ¿no? Entonces, y palparon nuestras manos, y luego tienes a Tomás y Jesús subiendo su túnica y dice, mete tu mano en mi costado, ve las cicatrices, no seas incrédulo. Vine nomás a verte, Tomás, los demás ya vieron, pero tú no. Y justamente dijiste, no voy a creer si no puedo checarlo y verificar de esta forma. Entonces Juan dice, era cierto, palparon nuestras manos, no resucitó como espíritu. Y Juan es el que menciona que le tocan y Jesús come delante de ellos, mostrando una resurrección física. Y Juan hace mucho hincapié en que salió agua con sangre cuando metieron la lanza, eso viene de Juan, para enfatizar muerte física, no simbólica, no mística, sino un cuerpo humano muere crucificado y un cuerpo humano resucita y se presenta ante ellos hablando y dice, soy yo, tengan paz. Entonces es importante ver eso.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ellos, ¿cómo se sintió cuando Jesús empieza a partir el pan y les da, y sigue partiendo y les da? Entonces ellos siguen partiendo y dan, y así, o sea, no se acaba y alimentan a 5,000 personas. ¿Cómo es que se sintió? ¿En qué momento sentiste mover algo bajo tus manos? Cuando los de la boda de Caná de Galilea llenan las tinajas de piedra con agua y empiezan a sacar el agua y ya es vino. ¿En qué momento les llegó el olor? Ya no es agua. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuántas veces habían visto y todavía estaban así? ¿Quién es este hombre? ¿Qué significa todo esto? O sea, cuando Pedro le toma de la mano al cojo de nacimiento fuera del templo, ya en Hechos 3, le toma de la mano y lo levanta. ¿Qué se escuchó con los huesos en sus tobillos y sus pies reacomodándose, volteando sus pies? Porque la enfermedad genética pega mucho en hombres que nacen con los pies volteados al revés. Y dice, ay, con razón, por eso no puedo bailar. Más que pongan la música al revés y vas a ver cómo ganas hasta concursos. Pero, o sea, que se oiría, ¿no? O sea, si nada más tú y yo hacemos esto, ¿no? Y se escucha. Entonces imagínate, así, crack, 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 y así, y él saltando. ¿Cómo se sintió? ¿Qué se escuchó? Entonces, ellos todavía, Juan ya viejito, ya sus amigos se han muerto. Él es el único que vio todo esto, el único que palpó con sus manos. Los demás ya se han muerto. Lucas, todos ya han sido martirizados. Timoteo, muchos que no vieron, pero oyeron de los que vieron. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Entonces, la vida, el concepto mucho en filosofía platónica es hay vida y la vida, hay verdad y la verdad. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no está nomás diciendo, pues vamos a armar como un trío de ideas, y al rato ya estudiantinas van a componer música y todo. No, o sea, está diciendo algo importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que hace el contraste con el primer salmo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces ves el progreso a estar caminando, parado y ya sentado, inmovilizado, burlándose, arrogante. Entonces el contraste es eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es intencional todo lo que lees en la Biblia. Y no nada más para decir, ay mira, y estiras algo y aquí lo amarras, sino simplemente vas viendo y dices, mira, esto y esto combinan. Esto y esto arrojan luz el uno al otro. Ok, entonces, la vida fue manifestada, la vida, y la hemos visto. Pero otra vez, no es un símbolo, no es una idea mística o filosófica, sino la hemos visto. Es una persona, es la vida. Es una persona, el camino. Es una persona, la verdad. Y eso es importante porque entonces tenemos una situación en el postmodernismo, ya en el siglo XXI, que antes era que la verdad es relativa. Es según la situación, la persona, la época y demás. O sea, la verdad es relativa. Pero ahora en el postmodernismo es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y nunca se tienen que conectar. Tu verdad nunca tiene que verificar mi verdad, ni mi verdad la tuya. No, o sea, no me puedes retar, así me siento. Es mi verdad. El problema es entonces en qué punto podemos entendernos y decir, estamos enamorados. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que su verdad acerca de ti es
como la contraparte de tu verdad acerca de ella. ¿Cómo lo sabemos? Entonces, ¿ves la incertidumbre que existe hoy? La falta de sentir, la falta de propósito, la falta de identidad y todo lo demás, pero porque pues sí, ya arrojaron todo al mar. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero ¿cómo la vida se nos manifestó si estaba con el Padre? Aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, eso es aquella vida eterna, es una persona. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, son cosas concretas, son incidentes, son hechos históricos, son que esto sucedió un martes y así. O sea, eso es el tipo de anuncio que es el Evangelio. No es simplemente decir como que Dios te ama, que es una gran verdad. No lo debería de hacer. Dios te ama. Eso es verdad. Ajá. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. ¿Cómo? En que Jesús, cuando éramos aún pecadores, murió por nosotros. Dios muestra. Entonces, algo palpable, algo que puedes decir a qué horas fue. Era importante porque tenía el centurión presidiendo el oficio de ejecución de criminales de Roma, entonces 2 ladrones y Jesús de Nazaret. Tuvo que firmar, tuvo que decir a tal hora, sujeto número 1, sujeto número 3, fallecieron. Y lo hicimos así, que rompimos sus piernas y se asfixiaron. Sujeto número 2 ya había fallecido a las 3. ¿Cómo sabían? Porque estaban tocando el shofar en el templo, anunciando la hora del sacrificio vespertino. Estaban cantando el sacerdote junto al altar. Estaban con todo eso y hubo un terremoto. O sea, todos nosotros nos acordamos qué estábamos haciendo en 2017 cuando vino el terremoto en Morelos. ¿En dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué no sentiste? ¿Y en qué pensaste primero? Entonces todo eso, o sea, ¡pum! Y se congeló esto. Y da otros datos que cualquiera podía haber dicho, a ver si es cierto. Y podías caminar por Jerusalén, gente que vivía ahí, y sí, fue tan duro que partieron rocas, literal. O sea, ¿ves esto? Cayó medio cerro. ¿A poco? Sí. Y pasó esto, que mi tío 2 días antes había fallecido, ya estaba sepultado. Y salió. Y lo vimos. ¿Cómo? No sé cómo. Cuando Jesús murió. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Nada más. Y si te das cuenta, es suficiente. Que ya no dijeran más fue, ya no hablen en ese nombre, ya no hablen acerca de Jesús, ya no digan quién es, qué hizo, ya no repitan sus enseñanzas y demás, ya no digan eso más. Y Pedro y Juan dijeron al concilio, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es así de sencillo. Entonces tú y yo vamos como adquiriendo verificación, comprobando, es cierto, lo que está escrito es cierto, esto también es cierto. Entonces empezamos a ver y escuchar a Dios en nuestra vida. Empezamos a ver pasar su sombra, empezamos a escuchar sus pasos junto a nosotros. Todo eso sucede. Entonces, lo que hemos visto y oído, por no dejar de decir eso, de viejito, imagínate, en minas de sal, entonces eso acaba con tus pulmones, porque hay polvito mineral con sal en el aire, borra tus huellas digitales, todo lo que es. O sea, no es simplemente vamos a una mina de cobre, que ya sería suficiente para hacerte daño. Entonces imagínate todo eso, y Juan por fin cuando lo libran, según porque ya no puede hacer nada, escribe esto. Escribe Apocalipsis. Y es importante, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Entonces lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, algo importante en todo eso es que cuando Dios hizo a Adán, y se supone que hizo a Eva ya estando Adán en Edén, Edén significa deleite, el puro gusto de vivir. Entonces, Edén. Y cuando, o sea, hizo el Edén, hizo un huerto en Edén y ahí puso al hombre para que él cuidara el huerto. Entonces, su entorno era lo que encierra la palabra en hebreo, shalom. Más que tranquilidad o estar en paz, por decir, es como que tu entorno tiene todo lo que necesitas, no falta nada. Y hay muchos ejemplos de cómo esto se menciona, pero vamos a Isaías, por favor. Isaías 35. Y en esto está hablando de la restauración del reino de Israel, que aún falta. Hemos visto como comienzos y partes. Versículo 1, Isaías 35. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo el desierto. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. O sea, convirtiendo, o sea, podemos decir, no, pues mira los cambios de clima, lo que están haciendo. Y Dios dice, ajá, mira lo que yo voy a hacer. Entonces, o sea, lo que es un desierto, como el desierto de Sonora, se vuelve como Morelos, como Chiapas. ¿Qué tiene que suceder geológicamente, geográficamente, etcétera, para que esto suceda? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Importante porque eso reaparece en Hebreos capítulo 12. Que lo cojo no se salga del camino, dice, sino que sea sanado. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Okay? Eso es el contexto en Hebreos 12 y de aquí fue tomado. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Cuando Juan Bautista está en la cárcel y manda mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el que esperamos o hemos de buscar otro? En otras palabras, ¿qué hago aquí en la cárcel? O sea, yo ya vine para preparar camino. ¿Quién eres? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? No, yo soy voz en el desierto diciendo preparen camino a Jehová. Yo ya lo hice porque estoy en la cárcel. ¿Nunca has preguntado eso? Si yo hice lo correcto, ¿por qué estoy en esto? Entonces Jesús dice, díganle a Juan esto, que los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen y los pobres escuchan buenas nuevas. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco, ahora es importante ver eso porque Jesús dice, digan eso a Juan, eso es la evidencia de quién soy. Digan esto a Juan. Y bienaventurado, dichoso el que no halle tropiezo en mí. No es que tú tropieces, sino que veas a Jesús como un tropiezo, como causa de tropezar, causa algo que te hace caer. Entonces, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
Entonces, buscar la paz con todos y la santidad. Entonces estamos, ok, hermanos, pues ya no hay que ir al cine, ya tienes que cancelar tu Netflix, o sea, o sea, te empiezan a hacer toda una lista de, ok, tienes que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo es que vas a procurar santificación de un modo diferente a salvación? ¿Cómo es la salvación? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, es don de Dios. Entonces, por gracia somos santificados. Por medio de la fe, es don de Dios. Empieza a aplicar eso en tu vida y lo que vas a empezar a ver es santidad. Pero ve lo que Jesús está diciendo. Pues dice, Señor, muéstranos el camino. O sea, muéstranos al Padre. Pues si has visto a mí, has visto al Padre. Sí, pero muéstranos el camino, aunque sea. Nosotros ya de ahí navegamos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no puedes llegar a Jesús por filosofía, no puedes llegar a Jesús por alucinaciones o drogas. Tuve un amigo en mi primera iglesia que estaba súper drogado, eso estaba de moda en los principios de los 70, súper drogado, y Jesús se le aparece. Dice, yo soy Jesús, tienes que servirme. Entonces, él nunca quiso dejar droga porque a través de eso Jesús llegó a su vida. Y dices, o sea, eso quiere decir que cuando casi mueres en un choque de automóvil, por eso vas a manejar de loco y aventar tu carro contra el muro de contención de concreto aquí en la pista o algo, porque Jesús se te aparece cada vez que casi te mueres en un choque. O sea, a ver, el corazón es engañoso. Y dice, ok, entonces será llamado, esa calzada y camino será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces Jesús manda decir a Juan Bautista, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿En qué? El camino. Porque aún el torpe no cae en ese camino. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Entonces otra vez, es importante ver qué es lo que conduce o permite gozo en nuestra vida. Dice, los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, que no es lo mismo, y huirán la tristeza y el gemido. Es importante ver eso. Ahora, vamos adelante, por favor, Romanos 5:1. Comunión. Y Juan dice, ok, estamos anunciando esto para que tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y esto escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, pura mala onda, ¿verdad? En la Biblia. O sea, hijo, acompáñame a la iglesia, acompáñame a Semilla. Ah, qué flojera. Sí, me dicen puras cosas malas. Me parte el corazón. ¿Qué onda, loco? O sea, ¿de dónde sacas todo eso? A ver, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso el problema de muchos, porque quedan afuera, nomás mirando adentro, les llega el aroma del pozole o el mole o a ver qué están sirviendo. Te llega el aroma, escuchas la risa, la plática, así, está la cumbia re buena, o sea, estás así, pero estás nomás así. Pásale, ahorita, es que me da flojera con ustedes. Ay, que son hipócritas. ¿Dónde no hay un hipócrita? A ver, dime. En tu trabajo hay, en tu familia hay, en tu barrio hay. O sea, ¿dónde no hay hipócritas?
y te asustas porque ves lo que tú consideras un hipócrita en la iglesia. Pero te das cuenta lo que está diciendo es que quiere decir que santidad existe. Y el que no cumpla, el que no esté en el marco de santidad está fallando. Entonces, ¿dónde quedas tú? De juez nada más, pero tampoco le entras. Entonces tú eres mejor. O sea, ¿te acuerdas cuando Pedro dice a Jesús caminando sobre el agua? Si tú eres Señor, entonces dime que camine hacia ti sobre el agua. Y otra vez, y los demás me los imagino en el barco. ¿Podemos terminar de sacar el agua del barco antes que se hunda Pedro? No, ya te vas. Bien. O sea, eso es Pedro. Así, Pedro, órale, si eres tú, esto. Pero entonces tiene que agarrar la orilla del barco y meter un pie en el agua. Y luego dar la vuelta. Imagínate el contacto visual. Y todos están agarrados, todos están haciendo esto. Pues pásame tu gorra, sí, porque ahí te vas a ahogar. Entonces así, para sacar el agua y caminando hacia Jesús, Pedro así. Pero ¿cómo sería? Porque el agua estaba haciendo esto, moviéndose. Entonces es como la India María en los dos caballos. O sea, ¿qué le va a pasar? Entonces, y Pedro, porque vio el viento y la tormenta, se hundió. Ay, Pedro, qué tonto. O sea, dices, pero salió del barco. Y no hay nadie que nos podría decir qué se sintió pisar esto que se está moviendo y que no te jalan el tapete con eso. O sea, ¿cómo sería hacer esto? Y te das cuenta que tú te mueves con la onda en el agua. Y el viento está así. O sea, lo más fácil es quedarte tan así y de repente le cae el 20. No inventes. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Y el barco ya está lejitos y todavía no llegas a Jesús y te hundes. Es lo más natural, es lo más lógico. Pero salió del barco. Normalmente es a quien le estamos diciendo hipócrita. Porque dice que tiene fe para caminar sobre el agua y le falla. Entonces vamos a tener un registro de hipócritas aquí terminando la reunión donde te puedes apuntar, ¿no? Luego vamos a clasificar y dar premios y todo. Grupo platino, grupo esmeralda, ¿no? Estos son hipócritototas, así. O, ¿qué tal si simplemente nos volteamos a ver a Jesús y seguimos caminando? También está permitido, ¿no? Entonces, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dices, bueno, no mucho, pero pues ahí la voy llevando. Sí, como Pedro. Los pies mojados y de repente, pum, 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 hasta el cuello. ¿Y qué hace Jesús? Lo agarra. Y regresó. O sea, no nomás así Jesús arrastrándole por el agua así. Ay, Pedro, de veras. Lo saca del agua y caminó con Jesús hacia el barco. Y todos los demás así agarrados así. Y cuando llega Jesús se calma la tempestad. Todos podrían haber dicho, odio a Pedro, porque Pedro hizo lo que yo debería de haber dicho también, hecho. O sea, ya pasó la oportunidad. Ahora ya no hay tormenta, ya no hay susto, ya no hay por qué caminar sobre el agua. Y Jesús y dice, pues vámonos, arre, chavos. O sea, vamos a llegar a la tierra. O sea, por eso les iba a rebasar, porque ustedes van relentos. Entonces, o sea, todo eso están, pero pasó el momento, hijo. Por eso, 2 servicios, un miércoles y un domingo, y no estar aquí porque me pierdo algo. Algo va a suceder que el Señor ha preparado. Y tienes que voltear a ver, y tienes que fijarte, y tienes que estar oyendo, y tienes que estar mirando y todo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y se va el momento. Y no lo captamos. Entonces dice, nos gloriamos, podemos presumir de la esperanza en la gloria de Dios. O sea, mi verdadero lugar
es en su presencia. Mi verdadero lugar es rodeado de su gloria. Eso es mi verdadero lugar. Y puedes presumir de eso y cualquiera va a decir, ¿tú? Sí, yo. ¿No es increíble? Justificados por la fe. ¿No es increíble? Tenemos paz para con Dios. ¿No es increíble? ¿Te acuerdas cómo sintió eso cuando dijiste, o sea, entonces perdonado, o sea, lo que es perdonado, sí. Y no quieres decir así en un grupo de discipulado, o sea, perdonado de plano, así, totalmente perdonado. Aún esto y luego dinos, no lo voy a decir. Nomás voy a pensar. Aún lo peor, sí. Aún lo que no quiero decir, sí. Perdonado. ¿Te acuerdas? De repente nada parece difícil. Nada parece tan lejos, tan pesado, tan complicado. Ya es mucho. Y no era de que preocuparte de tu llamado y qué son los dones que Dios me ha dado y cómo debo de servir en su iglesia. O sea, no. Mi primera meta era no ir al infierno. Mi segunda meta es, entonces, ¿puedo estar con Dios toda la eternidad? Va. O sea, yo conforme, si no va al infierno, aunque ande yo así como alma en desiertos, pero sí, pero no estoy en el infierno, papá. O sea, nada que ver. Pero estar con Él, o sea, realmente en su gloria, contemplar con mis ojos, escuchar con mis oídos, palpar con mis manos, o sea, sí, se me va al piso. ¿Te acuerdas? Entonces, y esa es la fuente en nosotros de gozo, paz con Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, siguen los problemas, sigue habiendo dificultad. Y dice, sí, y seguimos presumiendo de la esperanza de la gloria de Dios. Increíble, es una paradoja. El cristiano se jacta de lo que nunca ha visto. El cristiano se jacta de amar a alguien que no ha visto y de ser amado por alguien que nunca ha visto. El cristiano se jacta de tener un hogar, bello hogar más allá del sol. Dicen, mira, yo nomás quiero traslomita, pero que esté feliz. O sea, ¿te das cuenta? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso es un detalle en lo que está diciendo, pero puede ser crucial para ti. ¿Has nacido de nuevo? Es buena pregunta, es correcta y es seria, no estoy burlándome de nadie. ¿Has nacido de nuevo? No podría ser que es parte del problema, que no hay gozo en hacer bien, no hay gozo en buscar a Dios, no hay paz porque no tienes paz para con Dios. Entonces no tienes paz de Dios en tu vida. No hay gozo y se te hace como buscar un unicornio o algo así, ¿no? Ay, gozo. Yo decía lo mismo, gozo. Lo que quiero es no matarme. Con eso, que esté yo en paz. Y Dios dice, sí, pero eso no es lo que quiero. Que tú estés así, como drogado. Entonces necesitas ver eso. Eso es una posibilidad. No has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué hacer? Pues dice que justificados pues por la fe, entonces necesito creer. Necesito realmente depositar mi confianza en eso, en esas verdades, en el camino, la verdad y la vida. Realmente poner mi confianza en Él. No nada más, creo que es verdad. No, poner mi confianza en eso. Ahora, ¿comprarías un boleto a Tokio si estuvieras dudando que Tokio existe? Pues dicen que Tokio es bonito ahora en primavera y todos los cerezos están en flor. Quiero ir. Y alguien dice, Tokio es un mito, ¿eh? Tuve un primo que viajó en barco hasta Tokio y no hay nada. ¿Cómo?
Sí, pero entonces, ¿cómo llegó a Tokio? Pues es que siguió el mapa, siguió todo esto, siguió su GPS y todo eso, pero cuando llegó, nada, así, desierto. No hay cerezos, no hay japonesitos, no hay sushi, no hay Tokio. ¿No? Entonces, ¿qué hizo? Pues se regresó. ¿Dónde vive tu primo ahora? Quiero hablar con él. Entonces nos quedamos hablando siempre con los que dicen que fueron a Tokio y no existe. Y necesitas hablar con los que han ido a Tokio y te traen un ramo de flor de cerezo. Y los palitos de que comieron sushi. O sea, evidencia. Sí, fui a Tokio. Mira, aquí estoy con mi camiseta, así, aquí está, así, tomándome foto, aeropuerto, dice Tokio, eso es Tokio. Conocí 2 familias ahí, me invitaron a quedarme con ellos, me invitaron a comer, comí pulpo crudo. O sea, ¿quién haría eso si Tokio no existe? O sea, fui. O sea, ¿te das cuenta? Y eso se nos hace como que, pues claro, pues esto porque es tan de otro mundo, tan así como que, pues quién sabe, pues sí ha de ser, qué interesante. Este güero, ¿cómo dice cosas, verdad? Nomás me paro así, me da tos. O sea, ¿por qué me voy a poner nomás a hablar por hablar? Considera esto. ¿Sí sabe cómo huele la flor de cerezo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok, es importante ver esa parte. Ok, adelante, vamos. Juan 14. ¿Cómo se ve tener paz para con Dios y tener gozo y una expectativa y presumir de esperanza en algo de que nunca has visto? Entonces vas al aeropuerto, de aquí vas a Los Ángeles y ya estás en terminal en Los Ángeles y estás siguiendo pasillos y estás buscando, pues sala de abordar es tal sala, mi vuelo es tal, aquí está mi número de confirmación. Vas a la sala y ¿qué harías? No, pues es sala 23B. Y llegas a sala 23B y todos van a Nairobi, en Kenia. Sí, eso es que sí, entonces cabe duda. Pero entonces, ¿qué haces? Ya me voy a regresar a mi casa, me mintieron, hipócritas. O sea, ¿qué haces? Preguntas. Vas así, hay un kiosco de información, regresas, hay pantalla, mira, cambiaron la sala. Mi vuelo sí sale en 2 horas y está en tal sala. Llegas y ves la mitad de la gente son japoneses y la otra mitad es como tú, con la boca abierta que van a ser turistas. ¿Es para el vuelo de Tokio a las 4? Sí. Vuelo número tal, sí, a ver. Entonces checan, sí, está usted confirmado. ¿Quiere cambiar su asiento? No. Si va a Tokio, ya estoy, ya, por fin. Entonces, ¿qué haces? Ya que estás en el aire, empiezas a ver, pues, cuánto tarda el vuelo. Y si estamos sobre mar, tenemos que cruzar todo el mar Pacífico, ¿no? Entonces, tenemos que pasar un buen de horas sobre el mar. Si te ves sobre tierra 8 horas, algo está mal. Ya secuestraron el avión. Vas a Cuba. ¿Ok? Entonces, pero, o sea, es razonable. Sí, ok, sí checa. ¿Cómo se siente entonces bajar del avión en Tokio? ¿Qué onda esos? Ya llegué. Es Tokio, ¿verdad? Fabuloso. ¿Cómo será llegar al cielo? Decir, y todos esos vatos también creyeron y aquí estamos. ¿Cómo es posible? Cuando el Señor volviere el cautiverio de Sión, dice el Salmo, seremos como los que sueñan. ¿Será cierto? Pues vamos a tomarnos una selfie aquí, en terminal que dice Tokio, luego lo dice en japonés. Así, ¿qué estaremos haciendo delante del mar de cristal? Gloria, el Cordero de Dios. Y eso hace disminuir muchas cosas que se te hacen insuperables hoy, insoportables hoy. Necesitas proporción.
Juan 14, versículo 21. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así de lógico. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. Entonces, una cosa que necesitamos hacer, además de simplemente decir, ok, voy a confiar en esto. Voy a realmente cargar mi peso, voy a descansar como si fuera una hamaca. Voy a subirme a la hamaca y voy a soltar todo y ver y comprobar cómo la hamaca sí me sostiene. Ok, número 1. Pero número 2, voy a empezar a hablar y a actuar y a pensar y a reaccionar como si Jesús realmente estuviera delante de mí, y todo lo que hago de sus mandamientos es una oportunidad para decirte, Jesús, te amo. Estoy haciendo esto porque te amo. ¿Haces cosas así? Estoy haciendo eso porque la Biblia dice que hay que hacerlo. Lo odio, pero hay que hacerlo. ¿Así vives tu vida? ¿No hay gozo? ¿No es una oportunidad para decirle nomás así, Jesús, ahí te va, otro ramo de flores? Te amo. Estoy aguantando esto porque te amo. No hay otra razón. Y todos me tiran a loco por lo mismo. Entonces, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ellos pensando en Mesías, el reino, gloria en Jerusalén y todo eso. ¿Cómo a nosotros y no al mundo? El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él, mi Padre y yo, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Él lo dice, no yo. Pero eso es una de las razones porque no hay como esa riqueza, ese perfume en tu vida. Falta porque realmente no le amas y no guardas su palabra. Es así de sencillo, así de directo. Pero tú puedes cambiar eso. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, entonces ya son 3 que me aman, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, que depende de tu entorno. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy, vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Eso debería ser motivo de gozo. Pero entonces le está diciendo, todavía no captan nada, ¿verdad? Todavía no entienden nada, pero ahí les sigo diciendo. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces necesitas ver cómo Jesús está diciendo esto, que esto es para realmente es comunión. Lo que los anunciamos es para que tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí está Jesús diciendo los términos, cómo se ve. Oír su palabra, guardar su palabra, hacer lo que Él dice, y es una oportunidad para decir te amo. Jesús ya me dijo de 1000 maneras que me ama a mí, pero me da 1000 maneras a mí, sus mandamientos, para decirle que yo le amo. Y luego los hombres están así, ay, por eso no quiero ser cristiano, porque qué oso. Sí, es la verdad. No te gusta expresarte así, ok. ¿Cómo te gusta expresarte? ¿Cómo quieres decir al mundo, ese soy yo? Porque esa es la oportunidad. Escucha lo que Jesús dice, hazlo de un modo que siendo tú, no siendo Jaime, no siendo Kelly o el otro, sino siendo tú estás diciendo a través de eso, sí, porque te amo. Primero de Juan capítulo 4, regresando, pero ya a casi finales de la carta. Primera de Juan 4.
Entonces, otra vez para nosotros es entender eso. Romanos 8 dice que nosotros hemos recibido el Espíritu. El Espíritu nos guía a santidad y el Espíritu también testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, siempre con inseguridad y con incertidumbre, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el que nos coloca legalmente y públicamente como hijos de Dios, algo que no fuimos creados así. Simplemente nacimos como cualquiera nace, vivimos como cualquiera vive, algunos mejor que otros, pero realmente vivimos como cualquiera en el mundo. Pero entonces Dios se codifica como ser humano. Aquel verbo fue hecho carne. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces se será llamado Dios con nosotros. Entonces se codifica ADN humana y nace y vive entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Entonces Dios codificándose genéticamente, culturalmente, lingüísticamente, socialmente, de todas las formas para poder conectar con nosotros y luego llevar todo nuestro pecado a la cruz, hacer propiciación, resucitar al tercer día, para entonces tomarnos de ahí y hacernos algo que no éramos, hijos de Dios, lo que no éramos, y publicarlo y proclamarlo a los cuatro vientos. Por eso el mundo se ofende. Pues yo nunca lo pensé. Como digo, para mí era suficiente ya nomás no ir al infierno. Me quedo aquí en la orilla de algo, aquí parado por la eternidad, pero si no estoy en el infierno ya es ganancia. Primera de Juan, capítulo 4. Su versión de Juan, de decir lo que Pablo dijo, versículo 18, en el amor no hay temor, hijos de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, el amor que dio a su Hijo en propiciación. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso no suena feo. Ok, volviendo, capítulo 1. Eso es su introducción a la carta. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces ya entendemos por qué escribió la carta. Ya en 8 días ya veremos más. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque el Verbo fue hecho carne y no vino como sombra o como impresión o alucinación o una visión del cielo, sino vino llorando al mundo como nosotros, respirando el aire de este mundo, caminando bajo el sol de este mundo, comiendo la comida de este mundo y aguantando los zapes como en este mundo se aguantan. Pero luego hizo algo distinto, como en ese mundo no se hace. Puso su vida, el justo por los justos, por los injustos, para llevarnos a Dios. Como en ese mundo no se hace. Y como en este mundo tampoco se hace, envió
sobre nosotros el Espíritu Santo. Nos dio vida. Te damos gracias, Señor. Damos gracias porque ahora vivimos en otra luz, caminamos en otra senda y hemos comprobado que nos amas, Señor. Y te pedimos ahora, estudiando en 1 de Juan, que nos des las pruebas y las evidencias y las exhortaciones y las consolaciones también en tu palabra de lo que es entonces tener plenitud de gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.